Amén. Amén y amén. Vamos a estar dando lectura del verso 1 hasta el 12, pero los vamos a estar leyendo por partes. Primero quiero hablar acerca de lo que es la importancia de nuestras palabras. Se ha dicho muchas cosas acerca de nuestras palabras, del gran poder que hay en nuestras palabras, y ciertamente es así. Se ha estimado que desde el primer good morning o el primer buenos días que usted da en la mañana hasta el último buenas noches que usted dice al acostarse, usted ha participado en alrededor de 30 conversaciones al día. Algunos de ustedes promedian más que eso, algunos de ustedes menos. Las estadísticas han estimado que cada uno de nosotros pasará 13 años de nuestra vida hablando. Y cada día nuestras palabras podrían escribir un libro de 50 a 60 páginas. En un año, si solo tomamos en consideración el promedio, podríamos crear 264 libros de más de 200 páginas cada uno. Solo con nuestras palabras. Nosotros podemos hablar hasta más de 300 palabras por minuto. Algunos de nosotros podemos hacerlo a una velocidad mucho más y otros a una velocidad mucho menos. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: el mal uso de la lengua es quizás la forma más fácil de pecar. Hay algunos pecados que una persona no puede cometer simplemente porque no tiene la oportunidad. Pero no hay límites para los que uno puede decir. No hay restricciones o límites incorporados. En las Escrituras la lengua se describe de diversas maneras como malvada, blasfema, necia, jactanciosa, quejosa, maldiciente, contenciosa, sensual y vil. Y esta lista no es exhaustiva. No es de extrañar que Dios pusiera la lengua en una jaula detrás de los dientes, tapada por la boca. Eso es mucho el poder que hay en las palabras que nosotros decimos, tanto para la edificación como para la destrucción. No quiero decir que simplemente la lengua se utiliza para cosas negativas, tanto para edificación como para destrucción. Les comparto una cita de Derek Benham. Él dijo lo siguiente: se encontró el cuerpo de un suicida flotando en un río y se encontró una nota en su persona. La nota solo tenía una frase escrita que decía: lo que dijeron de mí. ¿Nos damos cuenta de lo que puede hacer nuestra lengua con las palabras? Puede arruinar una vida, puede arruinar la familia, puede estropear a un niño de por vida, destruir un matrimonio, alterar la armonía de un ambiente laboral y puede alterar una iglesia local. Hermanos, la lengua puede ser una gran bendición cuando es controlada por Dios, pero es una fuerza terrible y destructiva en manos del maligno. Y este tema de la lengua es un tema que Santiago le da vueltas varias veces. Lo menciona en el capítulo 1, lo menciona en el capítulo 2, lo expande en el capítulo 3 y vuelve a mencionarlos en los capítulos 4 y 5. Por ejemplo, él dice en el verso 1:19, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira. Así él comienza este discurso y este tema acerca de la lengua, de lo que hablamos. Luego dice, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Este discurso de la lengua del ser humano, Santiago lo presenta muchas veces al ser algo consistente en que los hermanos, en que los cristianos están fallando. Por eso es que pongo el énfasis en nosotros, en que pensemos que estamos recibiendo estas palabras para evaluar
cada área de nuestra vida, en cómo nosotros nos manifestamos y cómo compartimos, cómo hablamos, cómo es que nosotros nos referimos hacia las demás personas. Un poquito de más información con respecto a Santiago y el discurso humano. Yo les he comentado en los versos, en los mensajes anteriores, que el libro de Santiago es la sabiduría que podemos ver explícita en el libro de Proverbios. Lo que es Proverbios para el Antiguo Testamento puede ser Santiago para el Nuevo Testamento. También vemos que Santiago trae directamente las enseñanzas del Señor Jesucristo, su medio hermano. Y esto es lo que vamos a ver. Si usted va al libro de Proverbios, usted va a ver una y otra vez enseñanzas acerca del discurso humano. Les comparto algunos versos. Verso 18, capítulo 18, verso 21 dice: muerte y vida está en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Capítulo 4, verso 20 en adelante dice: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y salud para tu cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. El mensaje es consistente, hermanos. El poder de las palabras puede edificar como puede destruir. Recibe y sumérgete en las palabras de vida de nuestro Señor y de la palabra de Dios que Él nos ha dejado. Y aléjate de toda palabra que sea contraria, que sea pecado, que sea algo contrario al Señor y a nuestro Dios. Proverbios 12 dice: hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Hermanos, esto es constante, lo vemos en Proverbios, lo vemos en el Nuevo Testamento, en los discursos del Señor Jesucristo. Ejemplo, Mateo 12, él dice, hablando con los fariseos, él les dice: camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, nuestras palabras van a estar manifestando lo que hay en nuestro corazón. Mateo 5:37, el cual es parte del sermón del monte, el cual Santiago hace mucho énfasis, dice: antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Más adelante en Mateo 15 Jesús dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Hermanos, es la enseñanza del Antiguo Testamento, es la enseñanza de Jesús, es la enseñanza de Santiago. Luego de Santiago están las enseñanzas de Pablo, el cual dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena, para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Guardemos nuestras palabras. Guardemos la manera en que nos comunicamos, desde la persona más cercana que tenemos a nosotros hasta la persona que vemos en nuestro diario vivir, haciendo compras o haciendo cualquier cosa afuera. ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos comunicamos con las personas?
Esto es bien importante, hermanos, porque puede otra vez edificar o destruir. Antes de entrarnos específicamente en Santiago, quiero hacer una nota aclaratoria. Porque esta dinámica del poder de las palabras ha sido sacada de contexto y fuera de lo que es el estándar bíblico. Sí, Proverbios dice que muerte y vida están en el poder de la lengua. Pero cuando hablamos de que la lengua o tus palabras pueden edificar o destruir, estamos hablando acerca de personas, estamos hablando de cosas que el ser humano siente, de la dirección en que van los seres humanos. Esto no significa que usted tiene el poder con sus palabras para crear realidades. Esto no significa que por estar usted diciendo algo, eso se va a llevar a cabo. Usted puede repetir 1.000.000 de veces que se va a ganar la lotería, pero no va a suceder. Hermanos, no caigamos en la trampa. Todo aquel que hace o enseña que la palabra que usted diga tiene el poder para crear realidades, mi hermano, eso es una herejía, eso no es bíblico. Esto es más enseñanza de otras religiones falsas que han sido adoptadas por personas que usan el nombre de Cristo. No caigamos en esa trampa. Veamos específicamente a lo que se refiere el libro de Santiago. Para esto vamos a leer los primeros 2 versos. Santiago 3, 1 y 2. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de también refrenar todo su cuerpo. Me detengo ahí. Santiago empieza a introducir esta expansión del tema de las palabras o el tema de la lengua, pero tenemos que recordar del tema anterior, de qué era lo que Santiago estaba hablando. Y Santiago estaba enseñando al final del capítulo 2 que la que la fe sin obra es muerta, de que es imposible que una persona sea regenerada, que una persona tenga el Espíritu de Dios y que no haya cambios en su vida que se manifiesten en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano en su vida. No es una contradicción, porque Santiago no está hablando de cómo es que somos salvos. Santiago está hablando específicamente de que aquel que es salvo, aquel que ha sido regenerado por la obra redentora de Cristo, va a producir las obras de Cristo en su vida. Y ese mismo tema tiene que estar conectado a que tenemos que ser hacedores de la palabra, que es lo que mismo Santiago había enseñado un poco antes. Tenemos que ser hacedores, poner en práctica lo que creemos. Y con la misma línea vamos a ir a las palabras, porque nosotros tenemos que poner en práctica lo que decimos. Y de la misma forma en que las obras van a decir si tenemos o no tenemos la fe, de la misma forma nuestras palabras van a estar conectadas y tienen que estar conectadas una cosa con la otra. Eso es importantísimo que entendamos esto, y como les dije al principio, este mensaje es directo, es 1 a 1 con cada uno de ustedes. Una vez más, Santiago empieza diciendo: hermanos míos. Santiago tiene un tipo de látigo que él está lanzando a los hermanos que están haciendo cosas que no son congruentes con la fe cristiana. Y antes de tirar estos latigazos, él dice: hermanos míos. ¿Se acuerdan en el primer capítulo donde él dice: hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Después dice: hermanos míos, no hagan acepción de personas. Y ahora dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué?
Hermanos, enseñar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Nosotros fuimos a lo mejor criados en una cultura donde queremos protagonismo, donde queremos el spot, queremos que nos vean. Y no quiero echarle la culpa completa a la cultura, yo creo que es más el pecado que hay en el ser humano. Pero muchas veces, hermanos, queremos posicionarnos en un área de maestro, queremos estar enseñando a otras personas o por lo menos diciéndoles lo que tienen que hacer. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros sigamos lo que la palabra nos enseña acerca de lo que es un pastor, lo que es un maestro. Eso es importante que nosotros primero que nada nos preparemos. Sí, cada creyente tiene la responsabilidad de compartir, de conocer el evangelio y poder compartirlo, y en cierta forma eso es enseñanza, estás enseñando, estás compartiendo tu fe. El problema es cuando nosotros queremos enseñar para entonces ser vistos, ser escuchados, para ser el centro de atención. Hay personas, y esto lo digo generalmente, hay personas que siempre quieren dominar la narrativa, siempre quieren dominar lo que se está diciendo. Y no importa lo que se les diga, no importa lo que se les traiga, ellos ya saben todo. Y los ponen en una posición en la cual no pueden aprender, ya que se consideran maestros a sí mismos. Hermanos, el pastor como líder espiritual da una advertencia a todas las personas, a todos estos judíos que están en la expansión, de la gran responsabilidad que conlleva el aspirar a ser maestro, el enseñar la palabra de Dios. Santiago no se está oponiendo a que nosotros enseñemos, él está dando el warning a que tengamos cuidado de no estar enseñando porque vamos a ser juzgados al respecto. El juicio sobre los maestros será más severo que los demás. ¿Por qué? Porque la lengua es una herramienta de trabajo del maestro. El maestro debe estar consciente de que rendirá cuenta por lo que enseña. El que aspira a enseñar debe prepararse bien. Debe conocer bien lo que está enseñando para poder presentar lo que realmente Dios nos expuso en su palabra. Una vez más, no tenga prisa en usted agarrar el centro para usted ser el maestro, ser el que enseña. Tampoco ponga pausa en seguir aprendiendo y seguir preparándose para poder enseñar. Puede hacerlo a nivel de llamado pastoral o de maestro en la iglesia, o puede hacerlo como es el llamado de cada creyente, de poder enseñar y poder compartir el evangelio y la fe que nosotros tenemos. Vamos a continuar leyendo. Santiago 3, verso 3 en adelante dice: ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y aquí Santiago empieza a profundizar en lo que es la palabra, lo que es la lengua, lo que es lo que decimos. Y lo compara con tres cosas diferentes. Lo compara con el freno de un caballo, lo compara la lengua o nuestras palabras con el timón de un barco, y lo compara con una pequeña llama, con la chispa de fuego que puede quemar un bosque entero. ¿Qué está diciendo Santiago con estos ejemplos?
Él está diciendo lo siguiente: la lengua, siendo tan pequeña, estando dentro de nuestra boca, puede dominar no solamente nuestras acciones, sino que puede dominar la dirección que nuestra vida vaya tomando, y también puede dominar las acciones y la dirección que otras personas vayan a estar tomando. Aunque es algo pequeño, aunque es un miembro pequeño del cuerpo, tiene el poder de dar dirección. Primero dice que es como el freno de un caballo. Mis hermanos, si el caballo no se le pone un freno, el caballo va a estar atropellando a medio mundo por ahí. Tiene el poder para hacer eso. Y si nosotros no ponemos un freno a nuestra lengua y a nuestra boca, vamos a estar atropellando de la misma forma que un caballo. De igual forma, como es el timón que da dirección a un barco. Cuando hablamos de un barco, Santiago, en el tiempo de donde estaba Santiago, habían barcos que eran sumamente grandes. El apóstol Pablo menciona en uno de sus viajes, donde habían 270 y tantas personas en ese barco que se fue a la deriva, que naufragó. El historiador Josefo menciona barcos que podían tener hasta 600 y pico de personas. Eso es un crucero en aquel tiempo, pero un pequeño timón podía darle dirección al barco entero. Y de la misma forma, las palabras que nosotros decimos, las palabras que escuchamos, las palabras en las cuales nosotros estamos siendo sumergidos, van a tener la capacidad de dirigir nuestra vida o extraviar nuestra vida. Qué importantes son las palabras, qué importante es la lengua. Y por último dice que es una pequeña llama que puede quemar un bosque entero. En otras palabras, que destruye. Algunos de nosotros todavía nos retumba en la cabeza y nuestro corazón palabras que escuchamos cuando éramos pequeños. Esas palabras como: tú no sirves para nada, o no vas a lograr lo que quieres, o no te amo. Palabras fuertes que, siendo simples frases, pudieron calar hondo y pudieron en cierta forma dar dirección contraria a los planes que Dios tenía para nuestra vida. Por eso que es importante que entendamos el poder que hay en la palabra, en nuestras palabras, en la lengua. Tiene el poder de atropellar, tiene el poder de desviarnos y tiene el poder de destruir. Ken Hughes dijo de esta forma en su libro Las disciplinas de un hombre piadoso. Él dice: la verdadera prueba de la espiritualidad de un hombre no es su habilidad para hablar, como solemos pensar, sino más bien su habilidad para refrenar su boca. A veces pensamos que, wow, qué espiritual, mira cómo habla. No, a veces tenemos que decir, wow, qué espiritual, mira cómo calla. ¿Por qué, hermanos? Santiago lo explica en el verso 6, dice: y la lengua es un fuego, escuche bien, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Un verso, eso es un verso que leyó solamente, que leí ahora mismo. Santiago expone la perversidad de la lengua. En este versículo da diferentes ejemplos acerca de la maldad que puede haber en nuestras palabras. Lo compara con un fuego, el fuego destruye. Lo compara con un mundo de iniquidad que maldice. Lo compara con una puesta que está puesta entre los miembros como un lugar de poder. Lo compara y dice que contamina todo el cuerpo. ¿Saben que hay personas que se enferman al ser tan negativas?
También dice que inflama la rueda de la creación. ¿Cuál es la rueda de la creación? Es el ciclo que nosotros vivimos en nuestra vida, afecta nuestra existencia y luego termina diciendo inflamada por el infierno. La lengua, hermanos, es inflamada por el infierno. Quiero que entendamos esto claro, porque la palabra que aparece aquí por infierno es la palabra Gehenna. Esta palabra Gehenna solamente es utilizada en el Nuevo Testamento por Santiago aquí en el verso 6 y por nuestro Señor Jesucristo, que fue quien más enseñó sobre el infierno. Jesús es el que utiliza solamente esta palabra en griego Gehenna, y es la misma que utiliza Santiago, el cual está diciendo que la perversidad de nuestras palabras está siendo impulsada por el mismo infierno. Y por esto es que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. La palabra Gehenna es una transliteración de el valle de los hijos de Hinnom. Y quiero explicarle esto rápidamente, porque esto es un lugar específico que quedaba al suroeste de Jerusalén. Y en ese lugar, en el Antiguo Testamento, se llevaban a cabo sacrificios de niños a un dios falso llamado Moloch. Esto es lo que ocurre en el Antiguo Testamento, en ese lugar. Luego, ya para el Nuevo Testamento, los judíos convierten ese lugar, el valle de Hinnom, lo convierten en un vertedero, lo convierten en un basurero en el cual toda la basura de Israel la llevaban a ese sitio, y había un fuego constante que estaba quemando la basura. El fuego en el valle de Hinnom no cesaba, todo el tiempo estaba prendido en llamas, en fuego, consumiendo la basura. Y esa es la descripción que Jesús da del infierno, y esta es la descripción que usa Santiago, como que ese vertedero, este infierno que consume basura, es lo que está auspiciando las palabras negativas que salen de nuestra boca. Y por eso es que esto es tan importante, que nosotros nos evaluemos y escuchemos las palabras, que evaluemos cómo nosotros nos comunicamos. Porque las palabras negativas y las palabras llenas de maldad son auspiciadas directamente del infierno. Esto es una descripción explícita de la perversidad de la lengua y el poder y los efectos que deja a su alrededor. Hermanos, las palabras fuera de control, las palabras cuando no ejercemos el dominio propio del Espíritu Santo, las palabras que son fuera del Señor son palabras que producen destrucción. Y esto es lo que está sucediendo con los hermanos, y esto es lo que Santiago está llamando la atención. Seguimos en el verso 7. Dice: porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. ¿Qué hace Santiago? Santiago está expandiendo y trayendo nuevos ejemplos para que entendamos lo que tenemos, las palabras, el poder de las palabras que nosotros utilizamos. Aquí él simplemente trae la idea de que, como fue asignado en el libro de Génesis, el hombre tiene dominio sobre la creación, sobre las bestias del campo. Mas sin embargo, aunque puede dominar y ejercer dominio sobre las bestias, la gran mayor parte de las veces no puede ejercer dominio sobre un miembro tan pequeño que está dentro de su boca. Santiago no dice que es imposible controlar la lengua.
Lo que él está diciendo es que es sumamente difícil. Es bien difícil domar la lengua, pero es posible en el Señor. Miren cómo la compara aquí. La compara con un veneno mortal. Veneno mortal. Esta expresión de veneno mortal parece implicar que las pasiones pueden destruir a tanto el que dice como el que escucha. Veneno mortal afecta al que lo da como al que lo recibe. Y por eso es que tengo que hacer un llamado específico a que tengamos cuidado, hermanos, con uno de los pasatiempos culturales y más populares de nuestros tiempos, el chisme, el bochinche, o como en diferentes países quieran llamarle, el chisme. Porque para muchos de nosotros decimos que no nos gusta el chisme, pero nos entretiene. Y a veces se vuelve motivo de risa la forma en cómo nosotros reaccionamos a este tipo de cosas, pero pregúntese, las cosas que están moviendo muchas veces la economía, la televisión, el media, es todo acerca de chisme, es todo acerca de palabras deshonestas, es todo acerca de palabras inmorales. Esto es lo que nosotros vemos allá afuera. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, como cristianos, podemos ser alimentados por la palabra de Dios mientras estamos consumiendo con regularidad programas que están intoxicando lo que es nuestra vida espiritual y nuestra vida por completo? ¿Usted se ha preguntado cómo es que el gordo y la flaca son tan populares? ¿Cómo es que hay tantos programas como esos? De donde yo vengo, los programas que más rating tienen son todos programas que tienen que ver con chisme. Y la gente les encanta estar escuchando este tipo de cosas. No podemos llamar entretenimiento algo que está poniendo en el piso a las personas. Esto es importante que entendamos que todo este tipo de cosas, si nosotros consumimos esto constantemente, nosotros vamos a estar recibiendo un veneno que nos está como poniendo un tipo se me fue la palabra, de anestesia, que nos duerme y no nos permite adentrarnos a la palabra de Dios porque estamos anestesiados con este veneno. Todos estos programas que tienen que ver, novelas, que tienen que ver con el caso cerrado, tipos de programas que lo que hacen es utilizar falsas palabras para entonces entretener a la gente. Hermanos, apártese de todo ese tipo de programas. Apártese de todo ese tipo de entretenimiento para que usted pueda recibir y entender y ver la palabra de Dios como verdaderamente es. Hermanos, consumir programación que está fundada en el chisme y las malas palabras y la mentira formará en nosotros el discurso que utilizaremos para referirnos a nuestra propia familia, a los hermanos en la fe y a nuestro prójimo. Cuidado con lo que consumimos, cuidado con lo que vemos. No se limita simplemente a la televisión, ahora es más en los Facebook y todas las social media que nosotros tenemos, donde estamos muchas veces pendientes a ver cuáles son los chismes del día, a ver qué es lo que ha pasado. Hermano, utilice todas esas herramientas para la gloria de Dios. Sí, entreténgase, vea algo que valga la pena, ríase un rato. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no acostumbre a su persona a ser entretenida por cosas que son detestables delante de Dios. Continuamos con el verso 9 y 10. Dice Santiago con referente a la lengua: con ella bendecimos a nuestro Dios, Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios.
De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Les recuerdo, Santiago está hablando a creyentes. De igual forma en que yo estoy hablando a creyentes, donde venimos el domingo y exaltamos a Dios, pero a lo mejor el lunes estamos hablando de fulanita y de fulanito. Estamos criticando la forma en que están, en que se visten, en que son. Y entonces la pregunta que Santiago hace, ¿cómo es posible que podamos decir un gloria a Dios el domingo y podamos criticar de esa forma el día lunes o el día martes? Nosotros no podemos, hermanos, dividir nuestra vida en diferentes compartimientos en los cuales este compartimiento es cierto, aquí soy cristiano, el domingo soy cristiano, pero el lunes y martes ahí es en el trabajo es diferente. No, allá no soy tan cristiano, allá no tengo que dar testimonio, allá no importa si hablo de manera grosera o de forma que falto el respeto a las personas, allá no importa. Pues hermanos, quiero dejarles saber que en esos lugares Dios está con nosotros y Dios está viendo lo que hacemos. Y no hay forma de dividir nuestro cristianismo en el cual seamos cristianos un tiempo y seculares en otro tiempo. Nosotros somos creyentes 24/7. Nosotros tenemos que estar enfocados en darle gloria a Dios con nuestras vidas. Sí, vamos a fallar. Claro que vamos a fallar, por montones. Y es por eso que vamos a venir al Señor en arrepentimiento y fe. Y es por eso que Santiago llama la atención y es por eso que el Señor en su providencia y en su disciplina nos permite a indagar en estos temas para que nos llamemos a cuenta, a que tengamos cuidado con las palabras. Las mismas palabras que usamos para dar gloria a Dios son las palabras que tenemos que usar para amar a todos aquellos que han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Santiago hace una expresión importante aquí. Él dice que maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. El apóstol Juan lo dijo de esta forma: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos míos, esto no debe ser así. De igual forma que Santiago dijo, hermanos míos, acepción de personas es pecado. Santiago está diciendo, cuando hablamos y criticamos y chismeamos, también estamos pecando. Un corazón corrupto e impío eventualmente será expuesto por un discurso corrupto e impío. Si la lengua no es controlada por Dios, es un indicador seguro de que el corazón tampoco lo está. Concluimos con los versos 11 y 12. Dice, ¿acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Aquí otra vez, luego de enseñar el principio de que un cristiano no puede con sus palabras bendecir a Dios y maldecir a los hombres, Santiago da 3 ejemplos. El primer ejemplo es, ¿puede una fuente producir agua dulce y salada? Obviamente la respuesta es no, no puede. El segundo ejemplo es, ¿puede la higuera producir aceitunas y vid o higos? La respuesta es no. Tercer ejemplo, de la misma manera, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, este es el mismo ejemplo que el Señor Jesús utilizó para describir a los falsos profetas, a los falsos maestros. Mateo 7, 15 y 16. Ya al final del Sermón del Monte, Jesús dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y miren esta pregunta, que es bien similar a la que hace Santiago.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermano, Santiago concluye con un tono de hermandad, pero un tono firme de corrección, de que evaluemos lo que hablamos, evaluemos lo que escuchamos. Es bien importante. No es congruente el que nosotros proclamemos bendiciones a Dios, pero al mismo tiempo maldigamos a las personas que están alrededor nuestro. De la misma forma en que la fe sin obras es muerta, de la misma forma, hermanos, nuestras palabras van a estar diciendo realmente cómo es que está nuestra fe. Aplicación personal. Quiero leerles una pequeña historia que la relatan específicamente como que le sucedió al pastor Charles Spurgeon. Creo que se explica sola y no la voy a explicar, simplemente la voy a leer. Dice que Charles Spurgeon lucía en cierta ocasión una larga y vistosa corbata, de aquellas que estaban muy de moda en su época. Después de la predicación se le acercó una señora que era conocida de él, de esas que son muy devotas, pero cuya mayor preocupación era descubrir los defectos del prójimo. Señor Spurgeon, le dijo, he traído mis tijeras, pues deseo acortarle esa corbata que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del evangelio. Corte como quiera, señora, fue la respuesta. Pero antes, permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva, una cosa que es demasiado larga y que produce grave daño a su testimonio cristiano. La mujer sorprendida no se opuso en absoluto y entonces Spurgeon, sonriendo, le dijo, saque la lengua, señora. Pudiéramos reírnos, pudiéramos llorar de este tipo de cosas que son reales en medio nuestro. Nosotros estamos llamados, hermanos, a amar, a seguir a Cristo, a predicar, a vivir el evangelio. Pero tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros nos comunicamos. Tenemos que tener en alerta de que nuestras palabras pueden herir, como que pueden sanar, como que pueden edificar, como que pueden destruir. Conclusión, hermanos, la ira, los chismes, la murmuración, el falso testimonio es pecado y no debe ser tolerado por el cristiano, ni aceptado, ni permitido en la iglesia. Nuestra cultura es una cultura chismosa, entrometida, murmuradora y que disfruta hablar de los demás. Es el negocio más lucrativo de este tiempo, pero no debe ser aceptado en nuestra iglesia. El cristiano debe despojarse del peso del pecado de nuestra cultura, orar y arrepentirse de ese espíritu. Como lo he dicho anteriormente, la señal de arrepentimiento es cambiar de dirección, dejar de hacer lo que hacíamos, es detestar lo que antes amábamos. Un cristiano ni una iglesia jamás será saludable mientras le dé cabida y espacio al pecado. Hermanos, vamos a la cruz de Cristo, porque el Señor Jesús, siendo perfecto, se encarnó, vivió perfectamente de la forma en que tú y yo no podíamos vivir, y se ofreció a sí mismo en expiación por nuestros pecados. Él derramó su sangre, Él recibió el castigo de nuestro pecado siendo perfecto. Y Él venció la muerte y el pecado, resucitando al tercer día, para que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento y fe, y entendamos que Él nos da de su Espíritu Santo para que habite en nosotros, para que nos dé ese dominio propio para poder controlar nuestras palabras. Concluyo con estas dos citas. La primera de Thomas Watson, y él dijo, Dios
nos ha dado 2 oídos y una sola lengua, para mostrar que debemos ser rápidos para oír, pero lentos para hablar. Dios ha puesto una doble valla delante de la lengua, los dientes y los labios, para enseñarnos a tener cuidado de no ofender con la lengua. Y por último, Charles Spurgeon dijo, puede tener la seguridad de que Cristo no va a vivir en la sala de su corazón si al mismo tiempo hospeda al diablo en el sótano de sus pensamientos. Hermanos, te invito a que vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Que le pidas al Señor que examine tu corazón y examine la forma en que tú hablas. La forma en que hablas a tu esposa. La forma en que hablas a tus hijos. La forma en que hablas a personas que están en un nivel de autoridad menor que el tuyo. ¿Cómo te refieres a ellos? ¿Hay desprecio en tus palabras? ¿Hay ira en tus palabras? Santiago dice, es pecado. Ven al Señor en arrepentimiento y fe para que podamos vivir de la forma en que Él quiere que vivamos, en la esperanza en Cristo Jesús. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, gracias por retarnos, gracias por confrontarnos con tu palabra y sabemos, Señor, que la disciplina o la corrección al principio no es motivo de gozo, pero nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva a que tú sigas transformando nuestros corazones, a que podamos vivir el Evangelio, podamos obedecerte y podamos reflejar que en nosotros está la esperanza de vida eterna. No por lo que hacemos, sino por lo que tú hiciste. Te pido por cada uno de los que nos está escuchando el día de hoy, para que tu nombre sea exaltado, para que nos identifiques el pecado y nos lleves al arrepentimiento y la fe. Te damos las gracias, te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dediquemos un minutito para cantar al Señor con los hermanos.